El despertador digital gritó al unísono con todos los demás del mundo. 3:07 de la madrugada. El estruendo no era solo el de mi viejo despertador, era una cacofonía ensordecedora que salía de todos los pisos del edificio, de la calle, de la ciudad de Zaragoza, quizás del planeta entero. Un coro metálico y electrónico que taladraba los tímpanos y helaba la sangre. Me desperté sobresaltado, el corazón golpeando como un tambor desesperado en mi pecho, antes incluso de que mi cerebro pudiera procesar lo que ocurría. La oscuridad era absoluta, más profunda que cualquier noche normal, ese tipo de oscuridad que parecía tener peso, que se aferraba a la piel. El apagón global llevaba 3 días, pero esto, los despertadores rugiendo al unísono como una bestia despertada, era nuevo. Era erróneo. Lucía, mi mujer, se aferró a mí, un gemido ahogado escapando de sus labios. Desde la habitación de al lado, el llanto histérico de Sofía, nuestra hija de 7 años, se mezclaba con el alboroto infernal. El sonido de los despertadores no era solo alto, era invasivo, penetrante, como si las ondas sonoras quisieran horadar mi cráneo. Y entonces, tan abruptamente como empezó, el coro cesó. Un silencio repentino, pesado, cargado de un terror mucho peor que el ruido, descendió sobre todo. En la brecha de ese silencio agonizante, una voz sintética, metálica, sin emoción, resonó desde cada dispositivo con pantalla, desde cada radio despertador, desde cada teléfono muerto que de repente había cobrado vida fugaz. La misma voz, saliendo de todas direcciones a la vez, llenando el vacío con una orden gélida. No os levantéis hasta que salga el sol. El mensaje se repitió 3 veces, cada enunciado una puñalada de hielo en el ya frágil calor residual de nuestro piso en Zaragoza. Después, el silencio volvió, ahora completo, absoluto, una entidad viva que se instaló sobre nosotros, sofocante. Ni siquiera el viento golpeaba la ventana. El mundo parecía haber contenido la respiración. Lucía temblaba contra mí, sus uñas clavándose en mi piel incluso a través de la camiseta. Sofía seguía llorando, pero ahora era un sollozo ahogado, como si ella también sintiera el peligro flotando en ese silencio vigilante. El miedo era un sabor metálico en mi boca, un peso de plomo en el estómago. ¿Quién o qué había hecho esto? ¿Por qué? La racionalidad, un viejo consuelo, se desmoronaba ante el absurdo aterrador. Los primeros días tras el apagón fueron de caos silencioso. Sin energía, sin comunicaciones, sin gobierno. Las calles se convirtieron rápidamente en territorios de sombras y susurros, donde el instinto de supervivencia suplantó cualquier resto de civilización. Saqueamos tiendas cercanas con vecinos igualmente desesperados, formando grupos frágiles basados en la proximidad física y el miedo compartido. Marcos, el jubilado del piso 302, se convirtió en una especie de líder pragmático, organizando búsquedas de agua y comida enlatada. Rita, del 401, una enfermera, atendía a los heridos y a los enfermos que sucumbían a la falta de medicinas o a la violencia repentina. Nosotros, Javier, Lucía y Sofía, éramos solo otra familia intentando no despedazarnos bajo el peso del fin del mundo que conocíamos. Pero aquella noche, aquel mensaje siniestro emitido al unísono por aparatos que no deberían funcionar, elevó el terror a un nivel nuevo, sobrenatural. Descubrimos las reglas del nuevo horror en la primera madrugada tras el aviso. Fue don Ernesto, de la planta baja. Un hombre bueno, siempre con un caramelo para Sofía antes de todo esto. La voz de su nieto, Mateo, resonó en la oscuridad del edificio, procedente del pasillo, llorando, llamando a abuelo, diciendo que tenía miedo, que estaba herido. Era una imitación perfecta, desgarradora en su falsa autenticidad. Oímos el grito agudo de don Ernesto, un ruido de algo arrastrado con fuerza inhumana por el suelo de cemento del pasillo, y después, silencio. Un silencio diferente, más denso, más satisfecho. Nadie necesitó decir lo que había pasado. El mensaje no era una advertencia, era una regla de supervivencia. Las sombras que ahora habitaban la oscuridad perpetua,
acechando más allá de la frágil protección de nuestras puertas y ventanas tapiadas, podían imitar las voces de aquellos a quienes amábamos. Era un señuelo diabólico, una trampa psicológica diseñada para explotar nuestro instinto más básico de protección. Levantarse antes de que saliera el sol era una sentencia de muerte, ejecutada por algo que se alimentaba de oscuridad y desesperación. El día era la mayor tortura. No era un día, era una pausa cruel. Exactamente a las 6:14 de la mañana, un destello enfermizo, pálido, sin calor, rasgaba el cielo negro. No venía de una dirección específica, parecía emanar del propio aire, iluminando un mundo devastado, silencioso y extrañamente vacío. Duraba exactamente 17 minutos. 17 minutos para respirar hondo, para ver el rostro pálido y asustado de mi hija, para ver los ojos hundidos y la piel grisácea de Lucía, para intercambiar algunas palabras roncas con los otros supervivientes del edificio a través de las ventanas rotas, para comprobar las barricadas, para recoger agua de lluvia en cubos. 17 minutos de luz fantasmal que no calentaba, que no confortaba, que solo iluminaba la ruina y nos recordaba la brevedad de la tregua. Y entonces, puntualmente a las 6:31, la luz se extinguía. No era una puesta de sol, era un apagón. Como si alguien pulsara un interruptor gigante, sumergiendo al mundo de nuevo en la oscuridad opresora, en esa noche eterna y hambrienta. El aire volvía a enfriarse, el silencio pesado regresaba, y el ciclo recomenzaba. Las sombras retrocedían durante esos minutos, pero su presencia se sentía, una amenaza latente en los límites de la luz débil. Vivíamos pendientes de un reloj a pilas que guardábamos como un tesoro. Las 3:07 eran la hora del terror, del coro de los despertadores y del mensaje amenazador. Las 6:14 eran el inicio de la mísera tregua. Las 6:31 eran el regreso al reino de las sombras. Cada noche era una prueba. Las voces venían. Siempre venían. La voz de mi madre, muerta hacía años, llamando mi nombre con una ternura que partía el corazón, procedente del pasillo oscuro. La voz de mi hermano pequeño, pidiendo ayuda, diciendo que estaba perdido, vaga, fuera de la ventana del dormitorio. La voz de Lucía, a veces, imitada con perfección obscena, gritando que Sofía estaba en peligro, que debía ir a ayudarla inmediatamente. Cada llamada era una puñalada al instinto, una tentación casi irresistible. Sosteníamos a Sofía con fuerza, le tapábamos los oídos, susurrábamos historias inconexas para ahogar las voces malévolas, mientras sudábamos frío, nuestros cuerpos tensos como cuerdas de violín a punto de romperse. El miedo constante era un veneno lento, corroyendo nuestra cordura, nuestro vínculo. Lucía se encerraba más en sí misma cada día, sus ojos perdidos en un horizonte interno de terror. Sofía dejó de hablar, solo se encogía, un pequeño haz de nervios tembloroso. Yo me aferraba a la rutina del reloj, al recuento obsesivo de los minutos hasta el sol falso, como si eso pudiera mantener a raya la locura. Las provisiones menguaban. El agua se racionaba al extremo. El olor del miedo, de la inmundicia y de la muerte lenta impregnaba el piso, un olor pesado y dulce que se infiltraba en todo. Fue en la 10ª noche, o quizás en la 20ª, el tiempo había perdido su sentido real, cuando ocurrió lo imposible. El reloj marcaba las 4:32. La oscuridad era espesa, el silencio profundo solo roto por nuestra respiración entrecortada. Sofía dormía un sueño agitado entre nosotras, encogida como un gatito asustado. De repente, una voz. Pequeña, trémula, cargada de un pavor genuino que ninguna imitación había logrado replicar antes. Era la voz de Sofía. Pero no venía de donde ella estaba acostada, acurrucada entre Lucía y yo. Venía claramente del pasillo, justo fuera de la puerta de nuestro piso. Papá, mamá, tengo miedo. Está oscuro. ¿Dónde estáis? Mi sangre se heló. Lucía soltó un jadeo ahogado, sus dedos cerrándose como garras en mi brazo. Nos miramos frenéticamente, incluso en la oscuridad absoluta,
sintiendo el terror mutuo. Sofía estaba aquí. Pude sentir el pequeño bulto de su cuerpo debajo de la manta sucia. Pero la voz era suya. Inconfundiblemente suya. Con ese ligero ceceo, con ese tono específico que usaba cuando estaba realmente asustada. Era perfecta. Era diabólica. Era el señuelo más cruel que podrían haber concebido. Por favor, papá. Hay algo aquí. Me está tocando. Está frío. Socorro. La voz era un latigazo en el corazón. Cada palabra, cada temblor, era una aguja de hielo clavada en mi alma. Sentí el impulso primitivo, animal, de saltar de la cama, de arrancar la barricada de la puerta, de sumergirme en esa oscuridad para rescatar a mi hija. Mi respiración se aceleró, volviéndose jadeante. Mis músculos temblaban con la fuerza de contener el salto. Lucía enterró su cara en mi hombro, un gemido contenido vibrando en su garganta. Sabíamos con una certeza agonizante que era una trampa. Pero oír el terror genuino en la voz de nuestra hija, incluso sabiendo que era una mentira de las sombras, era una tortura que trascendía cualquier cosa que hubiéramos vivido antes. Era la violación final de nuestro vínculo más sagrado. Papá, por favor. Me está arrastrando. No quiero ir. Ayuda. El grito final, desgarrador, lleno de un pánico absoluto, resonó en el pasillo y luego se extinguió abruptamente. Le siguió un silencio más pesado que la oscuridad, un silencio que susurraba cosas horribles. El sonido de algo siendo arrastrado, lento, deliberado, pasó rozando nuestra puerta, dirigiéndose hacia las escaleras. Un sonido viscoso, como si el suelo estuviera cubierto de algo que no era hormigón. Sofía, la verdadera Sofía, gimió suavemente en su sueño, perturbada incluso inconsciente. Lucía se derrumbó, un llanto silencioso y convulsivo que sacudía todo su cuerpo. Yo me quedé paralizado, el corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. El reloj continuaba su tic-tac implacable, marcando los minutos infinitos hasta el sol falso. Las sombras no nos habían atrapado físicamente esa noche, pero robaron algo más profundo. Robaron la última ilusión de seguridad, la creencia de que podíamos proteger a nuestra hija del horror absoluto. Demostraron que podían convertirse en nuestro amor más puro y transformarlo en un anzuelo para nuestra perdición. Al día siguiente, esos 17 minutos de luz pálida se vivieron en estado de shock. Nos miramos los unos a los otros, a Sofía, con una nueva desconfianza, un nuevo terror instalado en lo más profundo de nuestros ojos. ¿Cómo podríamos siquiera confiar en la realidad de aquellos a quienes amábamos, cuando las sombras podían susurrar con sus voces? El mundo no había terminado con el apagón. Se había transformado en una pesadilla perpetua, donde la única ley era la oscuridad, y la única esperanza, una tregua diaria de 17 minutos bajo una luz que no calentaba y no curaba. Las sombras estaban ahí fuera, sí. Pero después de aquella noche, me di cuenta de que la verdadera oscuridad, la más insidiosa, ya estaba dentro de nosotros, creciendo con cada llamada perfecta, con cada noche sin fin, esperando solo el momento adecuado para tragarnos por completo. El reloj marca las 3:06. Los despertadores gritarán de nuevo pronto. Y las voces perfectas, vendrán una vez más. Y no sé cuánto tiempo más mi mente, o mi corazón, podrán resistir la llamada de aquellos a quienes amo, sabiendo que es solo la oscuridad, hambrienta, usando la forma más cruel del amor para arrastrarme hacia la nada. La clínica de la doctora. Elena Mendoza olía a antiséptico y desesperación. Un olor dulce y medicinal que se adhería a la garganta, enmascarando algo más profundo, el rastro de vanidad corroída y miedo añejo. Ese aroma me recibió la primera vez que llevé a Ana, mi esposa, a su consulta en el barrio de Salamanca, Madrid. Ana veía defectos en el rostro que yo aún amaba, imperfecciones, humanidad, que la atormentaban frente al espejo. La doctora.
Mendoza ofrecía algo más que un estiramiento o relleno. Ofrecía la perfección absoluta. El procedimiento definitivo. Eliminación de rasgos humanos. Anunciaba con una sonrisa serena que nunca llegaba a sus ojos oscuros, profundos como pozos secos. Líneas de expresión, arrugas, cicatrices, incluso, se susurraba, huellas dactilares. Todo lo que nos hacía reconocibles, únicos, vulnerables. Todo lo que nos hacía humanos. Era obscenamente caro, reservado para una élite desesperada por despojarse de su propia piel. Ana lo deseaba. Ana lo necesitaba. Y yo, Javier, como un imbécil, accedí. Ana siempre había sido hermosa, del tipo que hacía girar cabezas en la Gran Vía. Pero los años, 2 partos difíciles e inseguridades arraigadas desde su juventud en Valencia, habían cavado trincheras en su autoestima. Veía monstruos en el espejo donde yo veía a la mujer que amaba. La doctora. Mendoza era una leyenda, una bruja moderna operando en la sombra de edificios impersonales. Su clínica era un santuario de luz fría y superficies relucientes, todo blanco, todo inmaculado, todo reflejando una versión distorsionada de uno mismo. No había fotos de antes y después, solo la promesa sutil y venenosa de un después sin defectos. Sin historia. Ana entró en ese quirófano con los ojos brillando de esperanza necia. Yo esperé en la sala de espera gélida, ignorando a los otros acompañantes, fantasmas pálidos y silenciosos como yo, todos con el mismo nudo de pavor en el estómago. Las horas se arrastraron como siglos. Cuando la puerta finalmente se abrió, no fue Ana quien salió. Era algo que vestía su piel. Era lisa. Terriblemente lisa. Su rostro antes expresivo, marcado por sonrisas amplias y líneas de preocupación que conocía como mi propia palma, era ahora una máscara inmóvil de porcelana perfecta. Sus ojos, otrora llenos de vida, ira, pasión, eran 2 botones oscuros y sin brillo que miraban a través de mí, no hacia mí. Caminaba con una gracia mecánica, cada paso calculado, despojada del vaivén natural que siempre tuvo. No sonreía. No fruncía el ceño. Nada. Simplemente extendió su mano, un gesto vacío. Tocarla fue como tocar plástico frío, sin las crestas familiares, sin calor, sin la textura que era únicamente suya. Era Ana, pero no mi Ana. Era un maniquí perfecto habitado por un extraño silencioso. La doctora. Mendoza apareció detrás de ella, su propio rostro un estudio de placidez artificial. Un éxito absoluto, declaró, su voz suave como un bisturí cortando seda. Ana era estéticamente perfecta, liberada de las cadenas de la humanidad imperfecta. El vacío en sus ojos me decía lo contrario. Gritaba que algo estaba terriblemente mal. En los días siguientes, en nuestra casa en Pozuelo de Alarcón, el horror se filtró como veneno. Ana se movía por las habitaciones como un fantasma elegante. Comía con movimientos precisos y mínimos, sin atisbo de placer. Dormía con los ojos abiertos, fijos en el techo. Intentaba hablarle, tocarla, era como interactuar con cera hiperrealista. Ninguna reacción, solo una quietud escalofriante. Su toque, cuando ocurría, era frío, impersonal. Lo peor eran los espejos. Pasaba horas frente a ellos, no admirándose, sino estudiándose, como inspeccionando un producto. A veces, en la penumbra, juraba ver movimiento dentro de su reflejo, algo que no era su silueta, algo sinuoso y oscuro. Una noche, un ruido del baño me despertó. Encontré a Ana ante el gran espejo sobre el lavabo. No se movía, pero en el reflejo, sus manos planas, sin huellas, presionaban contra el cristal desde dentro, como empujando hacia nuestro lado. Sus ojos reflejados se clavaron en los míos, una inteligencia fría y antigua completamente ajena a la mujer que conocía. Un escalofrío nacido en lo profundo de mi alma se apoderó de mí. Salí temblando, dejándola frente a ese portal de vidrio. Entonces Lucas,
Mi mejor amigo desde el instituto en Barcelona vino de visita. Vio a Ana y palideció. Dios, Javier, ¿qué le han hecho?, susurró, horrorizado. Intentó saludarla, abrazarla. Ana permaneció pasiva. Pero cuando se separó, miró su mano. Las yemas de sus dedos estaban borradas. Como si la tinta de las huellas dactilares se hubiera disuelto, dejando parches lisos, rosados y dolorosos. Lucas huyó, jurando no volver jamás. Ese fue el punto de ruptura. La Ana que yo amaba estaba muerta, o peor, atrapada dentro de esa cáscara perfecta. Lo que vivía allí ahora, mirando a través de esos ojos vacíos, vistiendo su piel, era monstruoso. Decidí enfrentar a la doctora Mendoza. La clínica parecía abandonada cuando llegué después del horario. La puerta estaba abierta, una invitación siniestra. La luz blanca estéril parecía más dura, más cruel. El aire pesaba, eléctricamente silencioso, como antes de una tormenta. El olor antiséptico era más fuerte, pero bajo la acechaba algo nuevo, metálico y dulce, como sangre vieja y cobre. Seguí el rastro hasta el quirófano. La puerta estaba entreabierta. Me asomé. La doctora Mendoza no estaba sola. Había una figura alta, vestida con ropa cara, compartiendo su inquietante inmovilidad facial, la misma piel lisa y sin vida que tenía Ana. Un cliente antiguo, un magnate de la tecnología famoso por su frialdad. No hablaban. Estaban frente al espejo de cuerpo entero de la sala, un espejo que parecía más profundo de lo debido, un portal hacia la oscuridad. La doctora Mendoza alzó una mano lisa, sin huellas. Tocó la superficie del espejo. No reflejó. En cambio, el cristal onduló como agua negra. Algo emergió del reflejo. No una imagen. Una cosa. Una entidad de sombra líquida y luz fracturada, un negativo fotográfico de una persona, profundamente incorrecto. Miembros demasiado largos, articulaciones que se doblaban de forma imposible, y donde debería estar un rostro, solo un vacío más profundo, succionador. La entidad del espejo fluyó hacia afuera, silenciosa y sinuosa. El cliente abrió los brazos como un padre que abraza a un hijo, su expresión aún en blanco. La entidad de sombra lo envolvió, fusionándose con su cuerpo vacío. Por un segundo, el cuerpo del hombre se convulsionó. Algo se agitaba bajo la piel lisa, acomodándose en su cáscara hueca. Luego, quietud. La entidad había desaparecido. En el espejo, el reflejo del hombre ahora parecía más sólido, más real. Y sus ojos reflejados ardían con una conciencia aguda y depredadora ausente en su cuerpo real. La doctora Mendoza sonrió, un movimiento rígido de labios que ignoraba sus ojos. Un nuevo recipiente está preparado, dijo al reflejo, su voz resonando de forma extraña en la sala fría. El hombre, o lo que lo habitaba, en el espejo, asintió lentamente. Ahí comprendí la aterradora verdad. El procedimiento definitivo no era sobre belleza. Era sobre vaciar. Preparar recipientes. Recipientes humanos, vacíos, perfectos, desprovistos de marcas que los hicieran individuos, carentes de expresiones que pudieran traicionar a sus ocupantes. La doctora Mendoza no era cirujana. Era una agente inmobiliaria para cosas que vivían más allá del cristal, cosas que necesitaban cuerpos para caminar en nuestro mundo, cosas que se alimentaban de nuestra esencia robada, de nuestra humanidad robada. Retrocedí. Un paso. 2. Una tabla del suelo crujió. Los ojos de la doctora Mendoza y el reflejo del hombre se volvieron hacia mí al unísono, con una sincronía perfecta y antinatural. Sus ojos finalmente mostraron emoción, hambre fría, curiosidad cruel. El reflejo en el espejo sonrió, una sonrisa amplia llena de dientes que no existían en el rostro real del cliente. Alzó su mano lisa, sin rasgos, y apuntó directamente hacia mí,
a través del cristal. Mi sangre se heló. Me habían visto. Corrí. Corrí como si el infierno mismo me persiguiera, el hedor dulce y metálico persiguiéndome por pasillos blancos, el eco de risas silenciosas, quizás solo en mi mente, quizás no, resonando en mis oídos. Llegué a casa, cerré todas las puertas con llave, corrí todas las cortinas, cubrí todos los espejos. Ana estaba sentada en el salón, inmóvil como siempre, mirando fijamente la pared donde un gran espejo yacía cubierto por una sábana. No se volvió cuando entré, pero por el rabillo del ojo juré que la sábana se agitaba, como si algo detrás de ella estuviera empujando, o como si algo de este lado intentara atravesarla. Ana ya no es mi esposa, es una cáscara, un recipiente vacío y perfecto esperando a su verdadero ocupante. La doctora. Mendoza y sus clientes, esas cosas que visten piel humana, están ahí fuera. En Salamanca, en Pozuelo, en todas partes. Miren a su alrededor. Vean a las personas con rostros demasiado lisos, demasiado perfectos, sin líneas, sin arrugas, sin expresión genuina. Miren a sus ojos si se atreven. ¿Verán el vacío? ¿O verán algo más observándoles desde dentro? Algo que se arrastró desde las profundidades de un espejo para ocupar el espacio dejado por la humanidad robada. Ya no duermo. Mantengo cubierta cualquier superficie reflectante. Pero a veces, en la oscuridad, oigo un suave raspado al otro lado del vidrio cubierto. Y peor, a veces siento mi propia piel. Siento una extraña suavidad empezando en las yemas de mis dedos. Una suavidad que se siente peligrosamente perfecta. Ellos saben que lo sé. Y la perfección absoluta, al fin y al cabo, es tan tentadora. Quizás sea solo cuestión de tiempo que yo también necesite el procedimiento definitivo. Que yo también me convierta en un hogar vacío. Esperando a algo del espejo. La doctora. Mendoza nunca falla. Ofrece exactamente lo que promete. El fin de la imperfección. El fin de todo lo que nos hace humanos. Y el comienzo de algo mucho, mucho más antiguo. E infinitamente más hambriento. Cuando mi hijo Teo desapareció, solo dejó el olor a tierra húmeda y un calcetín manchado de hierba en el jardín de nuestra casa en Toledo. 3 letras. 3, un número primo. Todavía no sabía que eso importaba, ni que el nombre de mi esposa Ana, también 3 letras, también primo, la pondría en la lista. Solo sabía que el silencio de aquella noche de octubre sabía a metal y terror. Soy matemático, profesor en la Complutense, acostumbrado a patrones elegantes. Pero el patrón que emergió en las semanas siguientes era una ecuación enfermiza, escrita en sangre y ausencia. Primero fue Teo, 3 años, desaparecido entre los rosales. Luego Ana, mi mujer, evaporada del aula donde impartía historia. La policía de Aranjuez registró alcantarillas, ríos, bosques. Nada. Solo entonces noté otros casos en las noticias. Pablo, 5 letras, primo, desaparecido en Guadalajara. Lucía, 5 letras, primo, ausente cerca de la Sierra de Guadarrama. Marcos, 6 letras, no primo, encontrado vivo y desorientado 3 días después. El patrón gritaba, pero nadie escuchaba. Solo yo, Carlos, 6 letras, no primo, condenado a descifrar ese código macabro. Fue en un amanecer lluvioso, rodeado de mapas e informes, cuando vi el patrón geográfico. Todas las desapariciones convergían en el bosque de Irati, una espesura profunda cerca de Sangüesa. Compré una linterna, un cuchillo de caza y entré en el bosque antes del alba. El aire olía a hojas podridas y algo más, algo profundamente incorrecto, como carne cruda dejada al sol. Los árboles se cerraban sobre mí, ramas retorcidas como dedos esqueléticos. Cada sonido me helaba,
el chasquido de una rama, el susurro de las hojas, el grito distante de un halcón. Yo no era explorador, era un teórico con las manos sucias de números y desesperación. Dentro del bosque, las reglas de la realidad se desmoronaban. Mi brújula giraba sin rumbo, el GPS fallaba. Sentía algo observándome, una presencia viscosa que se deslizaba entre las sombras. Encontré la primera señal cerca de un arroyo turbio, un cordón de zapato azul, idéntico al de las zapatillas de Theo. Avancé, mi corazón latiendo como un tambor descompasado. Y entonces lo vi. La estructura se alzaba en un claro prohibido. No estaba hecha de piedra o madera, sino de personas. Cuerpos humanos entrelazados como raíces enfermas, fusionados en ángulos geométricamente imposibles. Reconocí a Pablo por el traje verde que llevaba el día de su desaparición, su cuerpo estirado como una viga viviente, las piernas fundidas con el torso de Lucía, que a su vez se retorcía en el aire como un arco de carne. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, pero conscientes. Vi el pánico palpitar en sus pupilas dilatadas. Estaban vivos, atrapados, ladrillos en un muro orgánico que palpitaba con una luz baja y violácea. En el centro, más alto que los hayedos, un portal informe temblaba. Era como un desgarro en el aire, bordes irregulares centelleando con estrellas que no pertenecían a nuestro cielo. De él emanaba un zumbido grave, una frecuencia que hacía rechinar mis dientes y hervir la sangre en mis venas. Y allí, en la base, estaba Ana. La mitad de su cuerpo había sido engullida por la estructura, fundida a la pierna de un adolescente que reconocí como Lucas, 5 letras, primo, desaparecido en Cuenca. Su rostro estaba vuelto hacia mí, los labios mudos, pero los ojos gritaban. Una mirada que conocía cada curva de mi alma, ahora distorsionada por una agonía infinita. Intenté correr hacia ella, pero el suelo se movió bajo mis pies. Raíces negras y palpitantes surgieron de la tierra, tratando de agarrar mis tobillos. La estructura gimió, un sonido de 1000 voces ahogadas resonando en el claro. Ana intentó sacudir la cabeza, una advertencia desesperada. Entonces vi lo que ella temía. De las sombras del portal, formas comenzaron a materializarse. Entidades hechas de puro vacío y geometría no euclidiana, deslizándose como sombras líquidas. No tenían rostros, solo puntos de luz fría donde deberían estar los ojos, y tocaban los cuerpos fusionados con apéndices que recordaban dedos demasiado alargados. Cada toque hacía crecer la estructura, los cuerpos reacomodándose con chasquidos óseos. Comprendí la verdad entonces. Los nombres primos no eran coincidencia. Eran llaves. Números indivisibles, perfectos para anclar una construcción que violaba las leyes de la realidad. Los desaparecidos eran materia prima, almas atrapadas en una arquitectura de sufrimiento destinada a expandir el portal. El zumbido aumentó, transformándose en un rugido que venía de dentro de mi cabeza. Las entidades se volvieron hacia mí, puntos de luz fijos en mi pecho. Ana cerró los ojos, una lágrima recorriendo su mejilla inmóvil. Ella lo sabía. Sabía que yo tenía 6 letras, no primo, inútil como ladrillo, pero útil como testigo. Corrí. Corrí como si el infierno me mordisqueara los talones. Las ramas arañaron mi rostro, las raíces intentaron derribarme. El zumbido me persiguió hasta los límites del bosque, una presencia física que presionaba mi nuca. Cuando por fin vi las luces de Sangüesa, vomité en una cuneta. La policía no me creyó. Claro. Lo atribuyeron al trauma, a la locura de un hombre que perdió a su familia. Pero yo sé. Veo la estructura crecer en mis sueños. Veo a Ana atrapada en ese infierno geométrico. Y peor, veo el patrón repetirse. Hace 2 días, desapareció David, 6 letras, no primo. Lo encontraron en un hotel de Teruel, sin memoria. Pero ayer desapareció Carmen, 6 letras, no primo. Y hoy, en el periódico, el nombre que hizo que el café me saliera por la nariz.
Gabriel, 7 letras, número primo. Estudiante de ingeniería en Zaragoza. Sé dónde está. Sé lo que le espera. Y sé que la estructura necesita más ladrillos. El portal debe crecer. A veces, en noches de silencio absoluto, siento que el zumbido regresa. Un susurro matemático en las paredes de mi casa vacía en Toledo. Y cuando me miro al espejo, juro que mis ojos brillan con un poco de esa misma luz fría que vi en el bosque. Quizás no sea inútil para ellos, después de todo. Quizás los testigos también sean ladrillos, de un tipo diferente. Ladrillos que pavimentan el camino hacia el día en que esa estructura de carne y horror termine su obra. Y cuando el portal se abra por completo, no será solo Sangüesa la que caiga. Será todo. Y Ana, mi dulce Ana de 3 letras, estará allí esperando, fundida para siempre en el muro viviente de una pesadilla que eligió a sus víctimas por el número de letras en sus nombres. El patrón es perfecto. Y yo, Carlos, 6 letras, no primo, soy el único que puede verlo. El único que sabe. Y eso, tal vez, sea mi condena.